Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que con Fanny Vega llamamos Política, Producción y Trabajo. En semanas muy interesantes para todos, sobre todo para los periodistas, ¿no? Después de haber participado en estos días, anoche mismo, cuando la gente a lo mejor desapareció el auditorio que normalmente tienen los programas políticos. Sí. Yo vengo, Fanny, de 35 años de periodismo y cubriendo campañas desde 1983. Y la verdad es que anoche fue una noche rara, porque la política desapareció por un momento de las pantallas, o al menos eso parecía. Eso parecía, ¿no? Porque hay quienes dicen que en realidad la política se trasladó anoche mismo al propio Colón con el escenario que propusieron los Martín Fierro, ¿no? Y a propósito vamos a saludar a un colega, especialmente a un compañero, que es el negro Albornoz, que ganó su Martín Fierro. Un trabajador. Un trabajador. Y esto es lo importante, diferenciar aquel que trabaja, que ejerce como un profesional de la comunicación y aquel que de algún modo cambia de oficio y se transforma a veces en un propagandista. Y ahí es donde se confunden los escenarios, se confunden los roles. Hay veces que hay comunicadores, periodistas que creen que son más importantes que la información. Anoche era un caos el centro alrededor del Teatro Colón, por dos razones. Por un lado, porque estaban todas las cámaras enfocadas allí en registrar esa concentración de vanidades potenciadas por la competencia, por obtener un premio, que no es criticable en sí mismo, pero mientras toda la televisión estaba concentrada allí, había otra cara de la ciudad, y era una reunión donde se habían juntado más de 1.300 empresarios, sobre todo jóvenes, pero donde no faltaban rostros de empresarios veteranos de la industria petrolera, del sistema financiero, de la industria de la construcción. Era realmente un muestrario extraño, porque había como una generación de mayores y una generación de jóvenes, pero absolutamente mayoritaria, pero todos vinculados con los sistemas productivos. Y allí se estaba hablando de política y se estaban discutiendo ideas, no vamos a hacer nombres, pero esto es lo importante, que mientras algunos se preocupan por construir su propia vanidad, por sostener su propia vanidad, hay otros que trabajan por pensar una Argentina distinta, una sociedad distinta. Y esto es lo que se va a ver en las elecciones del próximo domingo. A propósito de eso, prepárese porque hoy en nuestro programa vamos a tratar de esclarecer muchas de las dudas que usted puede llegar a tener sobre las elecciones que se van a realizar, porque uno de nuestros invitados está vinculado con la Cámara Nacional Electoral. Pero a propósito de esto, también hay un escenario que se está preparando y todos están atentos de lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en sectores del campo, por ejemplo. La provincia de Buenos Aires, en algunas circunscripciones electorales, se elige diputados provinciales, en otras senadores provinciales. Hay una típica de la zona de campo, como es la zona que vincula Junín, Lincoln, 9 de Julio, Trenquelauquen. La zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Claro, sería la cuarta circunscripción, hay 19 distritos. Es el campo de la provincia de Buenos Aires más importante y más rico. Allí se ponen en juego 7 senadores provinciales. Los cálculos dicen que el Frente para la Victoria podría llegar a obtener 3 senadores. 2 podrían estar vinculados a el radicalismo y a Margarita Stolbizer en el FAP, y los otros 2 podrían estar votando a Massa. Y si hacemos una lectura rápida por otros sectores, ¿te acordás, Fanny, que nosotros dijimos aquí que la protagonista de esta campaña iba a ser Cristina Fernández de Kirchner? Y lo anticipamos, es lo que está ocurriendo. Realmente la cara de la campaña para todos los candidatos es Cristina, asociada con otros nombres en municipios, en provincias, en distritos. ¿Para elogiarla o para criticarla? ¿No? Exactamente, pero por eso es que tiene importancia la pelea de la provincia de Buenos Aires, allí donde la puja entre Massa y Martina Insaurralde va a ser determinante para la futura elección del 2015, porque va a dejar sentadas las bases de lo que será la competencia por la sucesión presidencial. Independientemente de si Massa después recupera su relación con el kirchnerismo o no, no lo sabemos, él dice que no, pero lo cierto es que aquí también se está hablando
de que Insaurralde podría estar cerca ya de un empate o quizás de una victoria ajustada. Y lo curioso es que lo están diciendo encuestas que no son afines al gobierno. No sabemos qué va a suceder. Hay que mirar, observar, respetar el resultado de las urnas. Así como la presidenta se puso en las espaldas la campaña esta a nivel nacional, hay provincias, por ejemplo, donde hubo un ensayo de elecciones, como en Misiones, ¿te acordás? Hace pocos domingos atrás hubo una elección provincial. Y el resultado fue un poco más ajustado para el oficialismo, para el frente que encabeza Carlos Rovira, Maurice Clos. Pero precisamente por eso es que, así como la presidenta se cargó la campaña en sus espaldas, Maurice Clos, el gobernador de la provincia de Misiones, también está saliendo pueblo por pueblo, casa por casa, hablando con el electorado, acompañando a sus candidatos, y ahí vemos otra forma de hacer política, donde no sabemos cómo van a ser los resultados, pero por lo menos hay una actitud de compromiso, de corregir errores en la práctica y en la comunicación de campaña. Habrá que estar muy atento a todo lo que dice el electorado, ¿no? Y bueno, como nosotros ya nos estamos yendo a una pausa, prepárese si tiene alguna duda, porque seguramente ahora la esclarecemos. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y cuando Fanny decía que le vamos a aclarar las dudas, no es porque se las vamos a aclarar nosotros, sino porque tenemos como invitado al doctor Sebastián Schimmel, que es el secretario de la Cámara Nacional Electoral. Es decir, es la figura de la justicia electoral que va a garantizar o que debe garantizar que usted pueda cumplir con su derecho a elegir y ser elegido. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, Schimmel. Gracias por invitarme. ¿Qué edad tenés? 34 años, Ricardo. ¿Y desde cuándo estás al frente de la Secretaría Nacional Electoral? A ver, estoy en la justicia electoral y en la Cámara desde hace 8 años y hace 1 año y medio al frente de la Secretaría. Es decir, vos sucediste a Nicolás Din, un amigo nuestro que estuvo aquí varias veces explicándonos también lo que te vamos a preguntar hoy. Sí, un amigo de la Cámara Electoral también. ¿Cuántos electores están en condiciones de votar en esta elección? El padrón ha crecido mucho y eso también nos ha dado bastante trabajo en la justicia electoral. Estamos con un padrón definitivo que supera los 30.500.000 electores. ¿Y por qué creció tanto? Digamos, porque se incorporaron, por ejemplo, jóvenes que en este caso están con la opción de votar, son los jóvenes que pueden hacerlo voluntariamente de 16 a 18 años. Efectivamente, la incorporación de los jóvenes prevista por una ley del año 2012 es uno de los factores que ha contribuido para que el padrón creciera más que aquel crecimiento vegetativo que se da de elección a elección. Sí. Pero ha crecido más de 1.600.000 electores respecto del padrón de las primarias de 2011 y en gran medida es el crecimiento vegetativo de la población, los nuevos electores no solo de 16 y 17 años, sino también de 18 y 19 años que han sido habilitados para votar por primera vez. ¿Incide también que se hayan venido a radicar a la Argentina mucha gente? No para las elecciones nacionales, salvo en los casos en que se naturalizan. Pero la residencia permanente de los extranjeros en nuestro territorio no habilita, según el Código Electoral vigente, para que voten en elecciones nacionales. En muchos casos sí los habilita para que integren los cuerpos electorales de las provincias o de los municipios. Schimmel, hay una campaña en estos días motorizada por una ONG que está alertando sobre la posibilidad de fraude electoral. ¿Existe realmente ese riesgo de acuerdo a cómo está hoy estructurada la justicia y la capacidad de observación de ustedes? La verdad, Ricardo, que nuestro sistema jurídico es muy sólido, ofrece muchas garantías. Y la principal de esas garantías es que el proceso electoral es un proceso ciudadano, de ejercicio de soberanía, en la que todas las responsabilidades acerca de que este proceso llegue
a buen puerto y que la expresión de los ciudadanos pueda traducirse en votos que se computen en las bancas, en este caso que es una categoría legislativa, está depositada en los propios ciudadanos. Nosotros no a cargo de nuestras funciones, ustedes de periodistas o en mi caso como funcionario de la justicia, sino como ciudadano, tenemos la responsabilidad de desempeñarnos como autoridades de mesa y en tal caso somos los que habilitamos a los electores, evaluamos que ese elector, esa persona que se presenta en la mesa electoral, tenga habilitación para votar o no, somos los que contamos esos votos y en caso de que labremos correctamente las actas de escrutinio, esos votos no deberían volver a contarse. Entonces, la responsabilidad está depositada en los propios ciudadanos y también los ciudadanos que cumplen el rol de ser fiscales partidarios, porque sabemos que los controles están también depositados en los partidos políticos a través de sus fiscales, en las mesas de escrutinio y posteriormente en el escrutinio definitivo. A propósito de los fiscales o de las autoridades de mesa, ¿está garantizado que cada uno de los cargos y encima se les van a pagar, se va a pagar algo por la función que están cumpliendo? En cuanto a las autoridades de mesa, que es la función reglada por el Código Electoral y que le corresponde a la justicia electoral designarlos, está prevista una compensación, un viático. No obstante eso, recordemos que es una carga pública, que más allá del viático es obligatorio desempeñarse y que en caso de que no se desempeñe sin haberse excusado dentro de los casos excepcionales que prevé el Código, se prevén penas de prisión para las autoridades de mesa. Pero está previsto un viático de 250 pesos más un plus por capacitación. Muchos de ellos van a cumplir 2 veces la función, digamos, tanto en la elección ahora para las PASO como para las generales. Efectivamente, la mayoría de ellos se los convoca para las 2 elecciones, salvo que ocurra posteriormente una causal de excusación, deberán ser autoridades de mesa tanto el 11 de agosto como el 27 de octubre. ¿Cuántas mesas electorales habrá habilitadas en todo el país? Se habilitaron más de 90.600 mesas. Esto también ha implicado un crecimiento. Y por otra parte, debemos recordar que también hay más de 230 mesas habilitadas en las unidades de detención y en octubre habrá también mesas habilitadas para los electores residentes en el exterior. ¿Cuántos son los elementos que un votante tiene que llevar a la mesa, al lugar de votación? Solo tiene que ir munido de su DNI, su documento de identidad, el último que haya obtenido. Es decir, ese tipo cédula o tarjeta de crédito y el otro que es tipo libretita, ¿son válidos los dos? El que haya tramitado recientemente el DNI tarjeta debe ir con el DNI tarjeta. Quien no haya renovado el DNI y tenga la libreta verde o la libreta celeste o incluso quienes todavía tengan la libreta cívica o la libreta de enrolamiento como último documento de identidad que hayan obtenido, deben ir con ese último documento de identidad ante la mesa en la que están empadronados. Si tenemos más de 90.000 mesas, ¿tenemos suficientes fiscales o eso no es responsabilidad de la justicia electoral? La responsabilidad de la fiscalización es de los partidos políticos, como usted bien intuye. No obstante eso, sí la justicia electoral está de algún modo preocupada de que haya fiscalización por parte de los partidos políticos porque es lo que asigna una garantía adicional de legitimidad, de certeza en el resultado electoral. Afortunadamente, los partidos han hecho sus esfuerzos para cubrir la totalidad de las mesas en cada uno de los distritos. ¿Conviene ir a votar temprano o después o cerca del mediodía? Absolutamente, conviene ir a votar temprano. Hay un procedimiento de votación que tiene alguna diferencia respecto de lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuáles son esas diferencias? El elector debe firmar el padrón después de votar. A su vez, el presidente de mesa le va a firmar una constancia de emisión del voto que se encuentra incorporada en el mismo padrón como un troquel que se desprende del padrón y se le entrega Luego cuando se le devuelve el DNI. La imagen para mostrarla, que son los padrones y al lado de los padrones hay una especie de troquel, ¿no? Así es un troquel con el nombre, el DNI, los datos de cada elector. Ese troquel va a ser firmado por la autoridad de mesa, ya no se le va a sellar el DNI en ningún caso, ni siquiera cuando van con la libreta o con la libreta de enrolamiento, ya no va a tener más el presidente de mesa el sellito para poner en el DNI. A todos los electores que vayan a votar se les va a entregar esta constancia. Como el trámite es un poquito más extenso, recomendamos que vayan a partir de las 8 de la mañana, a primera hora, que vayan tranquilos, que las autoridades de mesa ya están notificadas y están cubiertas todas las mesas. Para que no se invalide el voto, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta siempre cada uno de los electores? Esta elección es una elección de categorías legislativas donde, según el distrito, que son Capital Federal y cada una de las provincias, se votan distintas categorías. Lo importante es que cada votante puede votar en cualquiera de las opciones que se le presenta para cada categoría. Por poner un ejemplo, en Capital Federal se van a votar senadores nacionales y diputados nacionales. Cada votante puede votar
cualquier opción de senadores nacionales, cualquier lista interna de precandidatos a senadores nacionales y cualquier lista interna de precandidatos a diputados nacionales. Es decir, puede cortar boleta, pero solo puede poner una boleta de cada categoría. Si pusiese 2 opciones para senadores nacionales, invalidaría el voto para senadores nacionales. Este corte de boleta se puede hacer entre listas de la misma agrupación o de distinta agrupación. Los resultados electorales, ¿a qué hora estarán el domingo? Los resultados electorales que se brindan el domingo no son responsabilidad de la justicia electoral, sino que son un dato demandado por la opinión pública, pero que brinda el Ministerio del Interior. A partir de las 21 horas, el Ministerio del Interior va a empezar a brindar los datos en el estado en el que se encuentren, pero debemos recordar que estos no son los datos oficiales, ni tienen validez legal. Los datos con validez legal son los que se desprenden del escrutinio definitivo, que comienza recién 48 horas después del acto electoral en cada uno de los juzgados federales con competencia electoral de los 24 distritos. Sebastián Gimel, muchísimas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Con Fanny Vega le pedimos que nos espere una breve pausa porque estamos con otro invitado que seguramente va a ser de su interés. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo con Fanny Vega en este espacio de información y reflexión donde nosotros no competimos con nuestra propia vanidad ni con la información. Así es que... Vamos a presentar a Margarita Stolbizer. Ella, ustedes la conocen porque ya se ha presentado en varias elecciones, diputada nacional. Ahora se presenta por la reelección dentro del Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires. Así es, muchas gracias por la invitación. Margarita, bueno, hay muchísimas cosas que se dicen todo el tiempo, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que está dejando esta campaña en el último tramo? Sí, es una campaña relativamente corta y tengamos en cuenta que estamos frente a un primer paso, una primera etapa, porque la elección definitiva es la elección de octubre. Lo que se va a elegir ahora son los candidatos que se van a presentar para la elección de octubre. En el caso de las listas a diputados nacionales no hay interna en la provincia de Buenos Aires, entonces las listas de todos los partidos que compiten tal cual van a quedar después de agosto. Por eso es que es una interna en realidad que deja muchísimas dudas respecto de su utilidad, porque el ciudadano está obligado a participar, pero no tiene por lo menos hoy opción porque los frentes que se han conformado todos definieron sus listas. Para nosotros es una campaña con mucho entusiasmo, obviamente, porque hemos encontrado algunos elementos distintivos y parte de nuestro mensaje que nos permite pararnos frente a esta campaña electoral muy desigual en términos de recursos para la competencia, pero desde luego que a nosotros nos facilita esto de que somos la única lista que no tiene nadie que haya estado comprometido con estos 10 años de un gobierno que nosotros tanto hemos criticado. ¿Y quién es la competencia específica? ¿Contra quién está compitiendo Margarita Stolbizer propuesta como candidata? Fundamentalmente nosotros estamos construyendo una alternativa política para competir contra el gobierno nacional. Nosotros tenemos una posición muy crítica a quienes han gobernado la provincia de Buenos Aires 25 años, a estos 10 últimos años de gobierno del kirchnerismo, y nosotros creemos que lo que se juega en esta elección es mucho más que un diputado. En esta elección va a quedar conformada la alternativa política que tenga capacidad de competir, de ganar y de gobernar en el 2015. Eso se empieza a definir ahora, por eso nosotros decimos, este voto define futuro, no define un diputado más o menos, no es eso lo que se juega en esta elección. Y hay claramente un 70% de la sociedad que quiere un cambio, ese cambio que quiere es un cambio al 2015, y ahí eso también potencia nuestras chances, porque nosotros somos la única fuerza política que cuando llegue la elección de octubre va a poder sumar a los votos de la provincia de Buenos Aires, los votos que obtenga Wiener en Santa Fe, Cobos en Mendoza, todos los votos que los partidos que integran este Frente Progresista tengan desde Misiones, Jujuy, La Quiaca hasta Tierra del Fuego, todos esos votos se van a sumar. Entonces, frente al Frente para la Victoria, que es un proyecto nacional, el único otro proyecto nacional es el nuestro. Porque es radical.
Porque el de no es ustedes, radical. sí, pero las caras... No es radical, no. El radicalismo forma parte de este frente, pero ahí está el socialismo, está el GEN, está el Partido Libres del Sur, está Luis Juez, o sea, hay una cantidad de partidos en todo el país que por eso nos da una potencialidad a nosotros y la suma de los votos va a demostrar que somos los únicos en condiciones de reemplazar en el 2015. ¿Y cómo se posicionan ustedes en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, frente a esta confrontación que puede llegar a polarizar quizás a los electores entre Massa e Insaurralde? Un poco a eso me refiero. Massa es hoy un candidato que cumple las mismas características y funciones que tuvo de Narváez en el 2009. ¿Es un candidato de la derecha? No, yo no diría eso, la verdad. Lo que me refiero es que es un candidato hiperinflado por intereses económicos y mediáticos que lo sostienen, que de la misma manera lo hicieron con Francisco de Narváez. Y a lo que voy es a esto. En aquel momento se instaló la idea con encuestas que se ponen al servicio de eso. Las encuestas son herramientas de campaña electoral. Para quienes las encargan, las pagan y las publican. Y en ese momento las propias encuestas decían, hay polarización, el que le quiera ganar a Néstor tiene que votar por Francisco. Hoy la estrategia es la misma, entonces también hay polarización, el que le quiera ganar al kirchnerismo tiene que votar a Massa. Eso es tan falso porque se demostró en el 2009 que la gente votó a de Narváez, primero que no hubo polarización, porque ellos sacaron 30 puntos cada uno y nosotros 22,5, eso no es polarización. Pero lo peor es el efecto. Después de que de Narváez le gana la elección por pocos votos a Néstor Kirchner, 2 años después el kirchnerismo saca el 54% de los votos. Entonces está claro que si uno no tiene un proyecto nacional atrás, aunque gane la provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia, no tiene capacidad de vertebrar el proyecto nacional en condiciones de reemplazar. Entonces y hoy ustedes aspiran a que el día de mañana pueda... Sí, Massa ocurrir podría lo mismo. Entonces, lo que usted está diciendo, el día de mañana esa polarización se podría dar por dos frentes que pueden mostrar autenticidad. Los del gobierno. Por eso hoy no hay voto útil a Massa para ganarle al kirchnerismo. Massa no está en capacidad de ganar porque es un referente importante, pero solo provincial. Lo mismo pasa con Macri. Macri es un referente muy importante con poder, con representación en la ciudad de Buenos Aires, pero no armalista en el resto del país. De esa manera no se puede tener una alternativa política de reemplazo nacional. Solamente un frente que tenga representación en todas las provincias puede hacerlo. Margarita, usted hoy es una dirigente política reconocida en el país y como tal tiene capacidad de análisis sobre lo que puede suceder en cualquier parte del país. Mi pregunta es, ¿qué pasaría frente al resultado de las elecciones que puede generar dos grandes resultados en líneas generales? O una decisión electoral crítica hacia el gobierno o una convalidación de los postulados del gobierno. ¿Cuál cree usted que sería el camino posible que tomará el electorado el domingo próximo? Creo que estamos más cerca de una expresión de rechazo al gobierno nacional. Esto por lo menos lo hemos ido viendo en los últimos meses. Hay claramente un cambio de humor social. La presidenta ganó en el 2011 una elección con un porcentaje muy alto de los votos, pero inmediatamente creyeron que eso era un cheque en blanco en realidad, y entonces se pasó al abuso de poder casi inmediato. Y yo siento que ahí hay una sociedad que ha demostrado su capacidad de reacción y tiene que ver, entre otras cosas, con lo que ha ocurrido con la justicia. El tema de la justicia, el ataque a la justicia, el intento de domesticación de la justicia, no le puede resultar gratis al gobierno, porque ahí es donde la gente se empezó a plantar y a decir, bueno, la verdad es que uno puede aguantar muchas cosas, pero este atropello a la justicia con la intención de que la justicia les garantice impunidad a los funcionarios corruptos que tienen, hasta acá llegamos. Y me da la impresión que la gente se ha plantado sobre su dignidad y que por esa razón es que va a haber un voto mucho más importante, mayoritario, de rechazo. Es una maduración de la ciudadanía en todo caso. Yo creo que si son esos mecanismos de autodefensa que la gente, que la propia sociedad genera, el proceso no es muy distinto al que nosotros vivimos en el 95 cuando Menem es reelecto. Todo el mundo sabía que había corrupción en el gobierno de Menem, pero había una situación económica y entonces la gente dijo, más vale malo conocido que bueno por conocer, y votó a Menem en su reelección por un alto porcentaje de votos. Margarita. Inmediatamente el abuso, igual que ahora. Ahora la gente después, en el 2007, 2009, sacó esa herramienta de defensa que decía, no, el voto me permite a mí elegir y no dejo que haya abuso. Y en el último minuto, ¿cuál es
el Congreso Nacional que usted cree que se va a configurar a partir de estas elecciones primarias y las elecciones nacionales de octubre? Hay que tener en cuenta que el gobierno renueva menos que la oposición porque hizo una mala elección en el 2009, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que corre con ventaja el gobierno. Claro, en ese sentido sí. Yo creo que de todos modos, como va a haber un rechazo muy importante, el Congreso va a ir recuperando equilibrio. Y eso es muy importante porque en este último tiempo el Congreso se ha convertido en un ámbito de levantamanos automática que solo trata lo que la presidenta quiere, con trámites express, sin plazos reglamentarios, y por eso me parece que es necesario recuperar equilibrio, por lo menos para que el oficialismo esté obligado a consensuar, a negociar proyectos y que se puedan empezar a tratar otras cosas. ¿Hay fuerzas políticas nacionales con vocación de poder en este momento? Nosotros somos una fuerza con vocación de poder, el Frente Progresista lo es, nosotros aspiramos a gobernar, nos miramos mucho en el modelo Santa Fe. Santa Fe consiguió ganar la gobernación de la provincia después de mucho tiempo y hoy nosotros queremos gobernar la Argentina con esas mismas reglas, participación, solidaridad y transparencia. Margarita Stolbizer, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo y seguiremos seguramente reencontrándonos para hablar de estos temas que también le interesan a usted. Y gracias a ustedes. Junto a Fanny Vega lo esperamos la semana próxima aquí en Canal Metro.